compañeras y compañeros, cancilleres, ministros, ministras, que han venido en esta convocatoria para una reunión extraordinaria de nuestro Consejo Político del proyecto unionista más hermoso que existe en la humanidad, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. Ese legado hermoso que nos dejaron el comandante Fidel Castro, que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez y que han ido construyendo los liderazgos de todos los países y pueblos que se encuentran hoy aquí. Venezuela, el presidente Nicolás Maduro agradece desde lo más sensible de su corazón la asistencia de cada una de las delegaciones que hoy nos acompañan. Aún están por aterrizar algunas de ellas, pero como tenemos trabajo de verdad, como tenemos que discutir muchas cosas en el contexto de este mundo donde los poderes, con los intereses más nefastos y aberrantes, se han ido reagrupando para atacar a los pueblos, para atacar a los gobiernos que no solo se parecen a sus pueblos, como dice la querida presidenta Cristina Fernández, sino que son sus pueblos, y cómo los poderes más extremos han llegado a grandes centros políticos, económicos. El complejo militar industrial de los Estados Unidos, por ejemplo, hoy está bajo el mandato de los intereses de los proyectos más extremistas, y lamentablemente hemos visto también la subordinación de políticas exteriores de otros bloques, de otras partes del mundo, haciéndole el juego al imperialismo norteamericano. Venezuela ha sido agredida permanentemente. El presidente Nicolás Maduro, desde el primer día, desde el día que ganó las elecciones el 14 de abril del año 2013, comenzó una agresión, comenzó parte de esa desestabilización y golpe continuado contra la revolución bolivariana, que está en pleno proceso. Y en todos esos eventos, en todos esos ataques, que siempre vienen de las mismas fuentes, dirigidos por los mismos intereses, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América siempre ha apoyado al pueblo bolivariano, al pueblo del mariscal Antonio José de Sucre, de Francisco de Miranda, de la resistencia indígena, como toda la resistencia que se une hoy aquí en esta reunión. El ALBA es un proyecto que trasciende la integración tradicional de las economías, de las zonas de libre comercio, de las uniones aduaneras, tiene su vertiente comercial justa siempre, pero el ALBA es un proyecto fundamentalmente humano, humanista, y por eso tenemos nosotros y nosotras que cuidar de manera decidida esta alianza bolivariana y cuidar a cada uno de los estados y pueblos y movimientos sociales miembros de nuestra alianza bolivariana que se vean asediados, perseguidos por los intereses más terribles que puedan existir en este momento. Esa persecución contra Venezuela, ese asedio permanente, ese tratar de derrocar al gobierno legítimamente elegido, bueno, ya se ha hecho costumbre, pero ha entrado en una fase mucho más fuerte. Ustedes recordarán, desde que el presidente Obama emitió el decreto declarando a nuestro país, imagínense ustedes, a nuestro pueblo como amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional del pueblo de los Estados Unidos. Semejante ridiculez, porque no tiene otra calificación, semejante absurdo. Y de ahí en adelante, bueno, han comenzado toda una serie de acciones que queremos debatir el día de hoy, como queremos debatir también los ataques a nuestra hermana República de Cuba, que venía avanzando de buena manera con el gobierno de Estados Unidos para regularizar con dignidad sus relaciones, y sin embargo ha habido
un retroceso en ese proceso, o cómo están tratando de generar instrumentos para dañar la economía de nuestra hermana Nicaragua, o cómo están promoviendo acciones para dividir a este cuerpo, y no lo han logrado ni lo lograrán. A esta misma hora, en Lima, están reunidos unos ministros y ministras, unos cancilleres, en una conjura contra la unión de nuestra América, no solo contra Venezuela, en una conjura contra la posibilidad de que existan gobiernos soberanos, independientes, que tengan proyectos propios, criterios propios. Como no pudieron en la OEA, gracias al ALBA, gracias al CARICOM, gracias a muchos otros gobiernos y pueblos que establecieron una protección de la soberanía e independencia de Venezuela como una protección para la independencia y soberanía de todos los pueblos y estados partes. Entonces ahora se constituyen en subgrupos, en mini OEAs, para darle el piso político al imperialismo norteamericano para seguir agrediendo, en este caso particular a Venezuela, pero hoy es a Venezuela, mañana puede ser a cualquiera de nuestros países y nuestros pueblos. Este es el momento, queridos compatriotas, de sentar las posiciones en defensa de la soberanía. Venezuela viene de un proceso interno en los últimos meses difícil. La burguesía con ánimo restaurador, como el presidente, el comandante Hugo Chávez lo advirtió, ha querido derrocar al gobierno del presidente Maduro con violencia en las calles, con muerte, con sangre, con destrucción, con ataques a instituciones públicas, con ataques a la propiedad privada. Y sin embargo aquí estamos, queridos compatriotas, con ustedes, aquí estamos firmes, y lo más importante, el presidente Nicolás Maduro, el 1 de mayo, cuando vio que la oposición venezolana era imposible que se sentara a dialogar. Nosotros, miren, en lo personal hemos llevado un estudio científico de la cantidad de veces y de procesos que el presidente Nicolás Maduro convocó a la oposición política venezolana para que se sentara a dialogar. No les mentimos si les decimos que fueron 100, 200 veces. Desde el 18 de diciembre del año 2013, cuando se reunió el presidente Maduro con los alcaldes de la oposición recién elegidos en elecciones municipales en ese momento, pasando por las reuniones de abril del 2014, después que ellos convocaron a la calle, el terrorismo, a la guarimba. Y a partir de ese momento, el diálogo ha sido convocado permanentemente. Cuando la Asamblea Nacional Venezolana fue ocupada por la burguesía venezolana, el presidente Nicolás Maduro reconoció de manera inmediata los resultados de la elección, y el 15 de enero, como corresponde según nuestra Constitución, estaba en el hemiciclo de la Asamblea Nacional de Venezuela, reconociendo a los diputados y diputadas de oposición como quienes dirigían, los actores que pasaron a dirigir el poder legislativo en Venezuela. ¿Cuál fue la respuesta de esta oposición venezolana? Le vamos a dar 6 meses al presidente Maduro, lo vamos a sacar del poder en 6 meses. Es decir, en vez de sentarse a generar el diálogo en el espacio que es por excelencia de diálogo, que es el Parlamento, en todos nuestros países, en vez de dedicarse a legislar para las mayorías, lo que hicieron fue dedicarse a derrocar a un gobierno legítimo por antojo, por interés y por atajo permanente, que es el proceso que ha tomado la derecha venezolana, siguiendo instrucciones directas, no solo de la embajada, del Departamento de Estado, del Pentágono, y
presidente Nicolás Maduro insistió con el diálogo, queridas compañeras, queridos compañeros. A lo largo del año 2016, esa burguesía hizo lo que ustedes pueden imaginarse y más allá de lo que pueden imaginarse para hacer sufrir al pueblo venezolano con la disminución de los precios petroleros, saboteando todos los procesos de producción y distribución de los alimentos en Venezuela, poniendo a pasar al pueblo penurias para que el pueblo tomara la absurda decisión de rebelarse contra el gobierno que es pueblo. Por supuesto no lo lograron, pero daños y heridas dejaron. Y el presidente Nicolás Maduro siguió convocando al diálogo. A finales del año pasado se instaló una comisión de diálogo con la facilitación de 3 expresidentes prestigiosos, uno de España, 2 de nuestra América, con la participación de un enviado directo del Papa Francisco. Allí se llegaron unos acuerdos firmados y leídos ante los medios de comunicación por un vocero, por cierto, de la oposición política venezolana, acuerdos que no quisieron cumplir por parte de la oposición. Y se fueron una vez más a las acciones terroristas. Se fueron por la vía de la sangre, por la vía de la muerte, a tratar de tomar las instituciones públicas y derrocar al presidente Maduro, a usar a sus juventudes como carne de cañón para que corriera su sangre, para que sobre esa sangre se justificara una intervención, dicen algunos, que militar en un país donde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está plenamente consciente de su rol en la historia y su rol constitucional. Dicen otros con intervención extranjera, y esa hipótesis no es en lo absoluto descartable. El presidente Nicolás Maduro siguió llamando al diálogo. Y cuando llegamos al 1 de mayo, en una gran concentración con centenares de miles de trabajadores y trabajadoras, el Día Internacional del Trabajo, el presidente Nicolás Maduro, al ver los caminos cerrados del diálogo racional con una oposición definitivamente golpista, lo que hizo fue convocar al pueblo, a la asamblea, a convocar al pueblo para elegir una Asamblea Nacional Constituyente, que es absolutamente constitucional, que es el foro y el órgano más puro, más humano, popular, que contempla nuestra Constitución. E invitó a la oposición política venezolana a sumarse. ¿Cuál fue la respuesta de la oposición política venezolana? No vamos a participar porque te vamos a derrocar antes de que tú puedas convocar a las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente. Y arreciaron los ataques internos y externos. Los gobiernos de la derecha, de las burguesías latinoamericanas, comenzaron a agredir a Venezuela permanentemente. Se conflagraron en el Mercosur contra Venezuela. Trataron con el lamentable personaje que aún ostenta la Secretaría General de la OEA, el señor Almagro, trataron de utilizar a ese organismo internacional para excluir a Venezuela del sistema interamericano, y una vez más se toparon con la dignidad de los pueblos del ALBA, de los pueblos del Caribe y de otros pueblos que tuvieron a bien acompañar a Venezuela. Y finalmente pasó lo que tenía que pasar. El 30 de julio llegan las elecciones después de una campaña electoral austera, yo diría incluso que humilde, donde todas y todos los candidatos tuvieron la oportunidad incluso de salir en cadena nacional todas las noches para exponer sus propuestas, donde todas y todos pudieron inscribir sus listas o inscribirse con sus nombres individualmente, donde también hubo una elección por sectores, no solo ya los pueblos indígenas, como en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, sino también los trabajadores, los pensionados y pensionadas, las personas con discapacidad, la juventud, los empresarios
tienen su representación también directa en la Asamblea Nacional Constituyente y otros sectores que fueron convocados. Muchos esperaban que ese día no saliera el pueblo de Venezuela a apoyar al presidente Maduro. ¿Por qué? Porque según los medios de comunicación, Maduro no tiene soporte popular. El presidente Maduro está aferrándose al poder por interés propio, ya no tiene pueblo, el chavismo ya no existe. Compatriota de nuestra patria grande, fue y participó ese día el 42% del padrón electoral. Más de 8 millones de venezolanos. Una cifra que solo puede ser comparada con la última votación del comandante Hugo Chávez en el año 2012. Y en aquel momento había contrincante. La oposición no quiso participar. Desde el punto de vista de las democracias tradicionales, era hasta poco interesante. Si no tengo contrincantes, si todos son mis amigos, ¿para qué voy a participar? Y el pueblo participó porque lo hizo con conciencia, que es lo que más sembró Chávez en este pueblo, y participó para apoyar la paz, participó para condenar la violencia, para condenar a los que no quieren dialogar, para condenar a los intentos de que el imperialismo se inmiscuya en los asuntos internos de Venezuela. Y hubo un baño de pueblo que no solo le dio legitimidad a la Asamblea Nacional Constituyente, que ya la tenía, legalidad y legitimidad, sino que le dio fuerza popular para avanzar por el camino que viene avanzando. Estábamos viendo unas imágenes allí, conviviendo con los poderes constituidos, con la Asamblea Nacional en este caso. Esta Casa Amarilla es la sede administrativa de la Asamblea Nacional Constituyente, por disposición del presidente Nicolás Maduro, para evitar cualquier tipo de tergiversación, para evitar cualquier tipo de conflicto. Pero más importante aún, queridos compatriotas, estas personas que cuestionaron al Consejo Nacional Electoral de Venezuela, lo han cuestionado desde el año 2004, todas y cada una de las elecciones, pero lo acaban de volver a cuestionar en la elección para la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, los partidos más importantes, hasta ahora, no sé si se sumará el resto, han decidido inscribir a sus candidatos y candidatas para las elecciones de gobernadores y gobernadoras que se celebrarán el mes de diciembre de este mismo año. Es decir, el fracaso de la violencia, el fracaso de las intervenciones en Venezuela lleva a que esta oposición golpista por naturaleza tenga que entrar por el cauce democrático una vez más, tenga que volver a los caminos de la Constitución. Y veremos nosotros las elecciones pronto y la campaña electoral. Por eso, queridos compatriotas, nosotros hoy agradecemos el apoyo que nos han dado. Está circulando la declaración que se concentra en este tema, pero también hay otros temas allí. En estos días hubo indignación por parte de la Cancillería de los Estados Unidos de México, porque el presidente Maduro dijo algo que creo que compartimos todos: los pueblos, no solo los que estamos aquí, los pueblos, incluyendo el pueblo de México. Él dijo que si él fuese presidente de México, tomaría una mandarria y seguiría con maquinaria pesada a derribar el muro infeliz, indigno, que ya se ha construido en parte y que pretenden construir por completo para dañar a la identidad de este continente, para dañar al gentilicio de nuestra América, que afecta al Caribe, las políticas migratorias, que afecta a nuestra Centroamérica y que afecta a Sudamérica también. Por eso, queridos compatriotas, hoy, mientras se reúnen estos cancilleres en Lima, aquí está la dignidad reunida. Aquí están los países que creen en sus pueblos. Aquí están los dirigentes que saben que solo con la protección de nuestra soberanía, de nuestra independencia y de nuestra unión soberana, podremos enfrentar todas las batallas que se vengan por delante y superarlas con éxito.
Yo quisiera, para no seguirme extendiendo, aquí está la declaración abierta a cualquier consideración, observación, aporte que puedan hacer las delegaciones presentes, y quisiéramos también que sesionáramos. El presidente Maduro se va a incorporar quizá en una hora, pero aprovechar este tiempo, como veremos aquí mientras sesionamos, a puerta cerrada, para con toda la confianza que debe caracterizarnos, hablar de todos los temas que tengamos que hablar y poder, como siempre nos hemos manejado, con la verdad, elevar nuestro espíritu de unión. Qué hermoso sería, como decía el comandante Hugo Chávez, que al final todos los procesos de integración, desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que sería muy difícil, pero el SICA, la Comunidad Andina, el Mercosur, la UNASUR, el CARICOM, que todos los procesos confluyeran en algo que se parezca a algo, que no le dé prioridad a los intereses de las burguesías comerciales, económicas, sino que le dé prioridad a la salud, a la vivienda, a la educación, a la cultura, a las grandes necesidades de nuestros pueblos, que podamos compartir no solo políticas comerciales, sino compartir políticas sociales, como lo hemos hecho con la Misión Milagro, con las misiones para las personas con discapacidad, como hemos apoyado a través no solo del ALBA, sino por ejemplo del Petrocaribe, a nuestros hermanos, con un proceso de comercio justo, comercio de los pueblos, del petróleo, que no es riqueza solo de Venezuela, sino que es de nuestra patria grande. Y qué hermoso sería que podamos profundizar. Pareciera que las condiciones no son favorables, pareciera. A nivel gobierno, a nivel de las agencias internacionales, a nivel de los organismos internacionales. Por ahí anda el señor Almagro contratando asesores expertos en llevar al presidente de manera atroz ante los tribunales internacionales, pretendiendo hacer eso como el presidente Nicolás Maduro. Lo denunciamos. Creo que el problema del señor Almagro, me lo decía una amiga esta mañana, es ya de psiquiatra. Creo que él amerita una revisión médica de su condición. Pero eso no quita que pretendan hacer ese tipo de acciones, o que se haya activado la política exterior de los Estados Unidos en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para tratar también de atacar por allí a Venezuela. Hoy salió, yo les invito a que lo lean, un supuesto informe que reconoce que es hecho a distancia, con mando a distancia, con control remoto, con llamadas, hecho desde Panamá, lamentablemente, del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, donde dice las cosas más atroces, las mentiras más infundadas sobre cómo el gobierno de Venezuela ha contenido la violencia terrorista, incluso flexibilizando nuestras leyes. En ninguno de nuestros países se admite que salga alguien con armas a cerrar una calle, a atacar a la policía, que venga a destruir una institución pública. ¿En dónde se permite eso? ¿En qué parte del mundo? Y nosotros incluso hacemos un reconocimiento a nuestra Policía Nacional Bolivariana y a nuestra Guardia Nacional Bolivariana y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cómo contuvieron la arremetida más terrible de la derecha con recursos. Aquí le pagaban, señores ministros, todos los días 50.000, 60.000 bolívares, a veces con comida y a veces con zapatos y con ropa, a niños que tomaban, a jóvenes que tomaban de las calles. Hicieron un pacto con las bandas criminales para que formaran parte de sus protestas, y en algunos casos se les fue tan de las manos que no hallaban cómo recoger después esos pactos que hicieron. Y ahí está la oposición inscribiéndose hoy ante el Consejo Nacional Electoral con la libertad plena de sus derechos políticos. Aquí hubo alcaldes que el Tribunal Supremo de Justicia les advirtió, les dijo, con medidas cautelares,
cumplan con su rol de alcaldes, que sus policías no ayuden a los terroristas, que su policía no facilite las barricadas, que sus instituciones de recolección de desechos cumplan con su rol, no bloqueen en su municipio, no participen con recursos de la alcaldía en las protestas contra la institucionalidad. Y esos alcaldes hicieron caso omiso. Después llega la ley y salen diciendo, se van del país y salen diciendo que son perseguidos políticos de la dictadura. Dictadura de los medios de comunicación contra Venezuela. Yo felicito que haya tantos medios de comunicación presentes hoy. Pero no hay responsabilidad de ustedes, sino de los dueños de los medios de comunicación, con sus excepciones. Dictadura, tiranía voraz, la de los medios de comunicación contra Venezuela. Me lo decía un compañero que está aquí hoy, de un país del Caribe. Él vino hace semanas para Venezuela, paseaba por las calles, paseaba por Sabana Grande, iba para Chacaíto, llegaba hasta el centro caminando, incluso pasó por el este y cuando llegaba al hotel y prendía la televisión, decían que Caracas estaba en llamas. Decían que había no sé cuántos muertos, y era mentira. La mentira más grande que tenemos que denunciar, y yo recuerdo aquí al presidente, expresidente, pero presidente siempre del ALBA, Rafael Correa, cuando tantas veces nos llamó María Fernanda a tratar el tema de los medios de comunicación, de sus políticas editoriales, de su manera retorcida, infeliz e indigna de atacar a nuestros pueblos y a los gobiernos que son pueblos en este caso. Y ojalá podamos retomar eso en la agenda de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América. Muchas gracias, queridos compatriotas. Vamos a abrir el derecho de palabra.